Las mentiras y los voceros de Naasón, primera parte. Aquí te presentamos los datos para que tú los analices y formes tu propia opinión. Ante los últimos escándalos que ha provocado el mal llamado y autoproclamado apóstol de Dios Naasón Joaquín, ha quedado más que claro y evidenciado que si algo caracteriza a esta congregación, y su auto llamado apóstol, abogados y sus líderes, es la desfachatez y libertad con la que mienten sin recato alguno. Podríamos mencionar el escándalo del homenaje en Bellas Artes, y muchos otros más, pero para muestra solo basta un botón. Hoy en día, para aplacar y retener a sus fieles, inventaron que Naasón está en la cárcel porque su iglesia ha tenido un crecimiento inimaginable, exorbitante, exagerado, indescriptible e incalculable. Y las demás iglesias le temen a tan portentoso apostolado que ha llevado a la luz del mundo a ser la que más crece en todo el mundo y más brilla por su santidad y limpieza. Pero preguntamos, ¿esto será cierto? Si ponemos atención a los datos que proporcionan los voceros oficiales de esta congregación propiedad de la familia Joaquín García, ellos tienen más de 5 millones de miembros en todo el mundo, pero esto lo vienen diciendo desde hace años. El año pasado Silén García declaró que eran más de 5 millones en todo el mundo y aproximadamente 1.800.000 en México. Gracias a ti. ¿Eres vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo? Sí. Hoy en la actualidad quien dirige la iglesia es el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Hoy somos más de 5 millones de fieles a nivel internacional, y en nuestro país se ubica ya la Iglesia de la Luz del Mundo como la segunda fuerza religiosa según datos del INEGI, hablando de que tenemos más de 1.800.000 fieles. Esto es lo que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo a nivel nacional y a nivel internacional. La Iglesia de la Luz del Mundo es la segunda religión más grande de México después de la católica, con 1.800.000 fieles, señala su vocero oficial, Salem García Peña. Es la segunda fuerza religiosa en el país. Estamos hablando de un crecimiento del 22% anual que tenemos. La Iglesia de la Luz del Mundo, cada 3 meses aproximadamente tenemos a nivel internacional más de 50.000 bautismos, lo cual nos ubica en una iglesia en franco crecimiento tanto en nuestro país como a nivel internacional. Hoy inicia su congregación anual con la ceremonia de bienvenida de 142 delegaciones. Su sede se ubica en la colonia Hermosa Provincia, en el oriente de Guadalajara, a donde han llegado más de 400.000 seguidores. Notisistema, Claudia Manuela Pérez. Sin embargo, para desgracia de los hijos espirituales del supuesto apostolado, el INEGI en su último censo arrojó los datos en los que solo se podían comprobar 180.000. Recientemente el mismo Silén García declaró que ya son alrededor de 2 millones de fieles a Naasón en México. Pero no conformes con estas cifras desproporcionadas, de lo que pueden comprobar hace unos días, la vocera Sara Pozos, quien es una ferviente defensora de Naasón, ha declarado que ya son más de 3,5 millones de miembros en México. ¿Cuántos miembros tiene la Luz del Mundo en México? En México calculamos que tenemos poco más de 3 millones de feligreses, 3,5 millones aproximadamente, y 1,5 millones en el resto de los 58 países donde tenemos ya presencia. Tienen 15,000 templos. Sí, y seguimos creciendo. La semana pasada se inauguró uno en Alaska, que es una réplica chiquita del templo sede. Los Testigos de Jehová son la asociación religiosa más grande en México. Por supuesto, después de la Iglesia Católica. Pero ¿quiénes son los Testigos de Jehová? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y por qué han crecido tanto? Que profano. Los Testigos de Jehová son la asociación religiosa no católica, como decíamos, más importante, poderosa, extendida en México. Según el censo del 2010, cuenta con más de 1.050.000 adherentes en casi todo el territorio. En otras palabras, de un momento a otro, cambian de 1.800.000 a 3.500.000 feligreses de la congregación de Naasón. Preguntamos, ¿quién miente? ¿Sara Pozos o Silén García? Lo evidente es que mienten los dos. Por si fuera poco para entender las mentiras de dichos defensores de la manipulación apostólica, consideremos que agosto del año pasado presumieron que recibieron más de 500.000 asistentes a su cena de Naasón. Sin embargo, el sitio XLLDM publicó una entrada con el nombre El Padre de la Mentira y las cifras de la Luz del Mundo. En este reporte aseguran que se filtró un documento oficial de la Luz del Mundo en el que consta que solo recibieron 119.000 asistentes. En otras palabras, mintieron aumentando más de 380.000
5.000 ficticios fieles que asistieron a su Santa Cena, y este reporte trata con detenimiento las contradicciones en las cifras oficiales de LLDM, la lógica y el INEGI. Te invitamos a que lo leas a completo. De este modo quedó más que demostrado que para defensores, ministros y abogados de Naasón, no es problema mentir para encubrir la verdad, así que no es sorpresa que hoy inventen que recibirán 600.000 asistentes, quizás mañana digan que fue 1 o 2 millones, las mentiras en las cifras no importan, al fin que no necesitan comprobarlo, y los feligreses creen cualquier cosa que les digan por ridícula e ilógica que ésta sea. Pero si el gran crecimiento de la luz del mundo es una falsedad, entonces queda sin sustento la fantasiosa hipótesis del complot para detener al gran apóstol y su iglesia. Llama la atención que ningún medio de comunicación ha pedido a los voceros del autonombrado apóstol que demuestre las cifras que proporcionan en cuanto al número de fieles que son. Notemos que en ninguna entrevista se les ha solicitado que muestren pruebas de sus dichos. Por esta razón ya cayeron en una desenfrenada carrera por ver quién inventa la mentira más descabellada y se la creen. Claro está que no necesitan mostrar ninguna prueba real de sus dichos. Esperamos que los periodistas que entrevistan o dan estos datos por lo menos acudan a las instancias que tienen los datos reales de los censos confiables, y no se conformen con el dicho de estos voceros que ni siquiera se ponen de acuerdo en sus burdas y ridículas mentiras. Pero sin duda se verán en un gran problema ante los resultados que arroje el próximo censo que realice el INEGI. Lo podemos adelantar que ante su evidente mentira dirán que las autoridades falsearon las cifras, pues tienen miedo del crecimiento inimaginable y avasallador de su sociedad religiosa. Ese argumento se ha convertido en la solución a todos sus problemas, y lo usan para toda ocasión en que alguien pone en evidencia lo falso de sus cifras, lo falso de su defensa, lo falso de su elección, y lo falso de su líder. Entonces, si el gran crecimiento de la luz del mundo es una falsedad, entonces queda sin sustento la fantasiosa hipótesis del complot para detener al gran apóstol y su iglesia. Todo ese cuento de que el fiscal es un católico resentido y encubierto que odia al amoroso apóstol sin razón, y el contubernio entre el fiscal, las víctimas, los testigos, los peritos, los 3 jueces, la policía y muchos involucrados más, para detener el explosivo crecimiento de su iglesia resultó ser solo una fantasía y desesperada táctica, para evitar aceptar la dolorosa verdad, la cual quieren ocultar a toda costa. Lo que sí es verdad es que esta cena de Naasón es un gran negocio, comenzando desde el costo del pasaje, que siempre lleva sus buenos pesos de más para los gastitos del pastor de cada iglesia y demás gastitos. Debemos mencionar que estos fieles tienen prohibido viajar en medios que no ha contratado los pastores, pues ya tienen sus jugosos convenios con las empresas de transporte. Este aumento resulta millonario al sumar todos los que asisten a esta reunión. Al asistir a esta fiesta deben pagar por bañarse, comprar la ropa con los logos oficiales, libretas, Biblias, himnarios, charinas, plumas, playeras, corbatas, todo con el escudo de su querido líder, y por supuesto dejar sus abundantes ofrendas en cada una de las 5 reuniones que tienen al día. Además, los alimentos que venden en los lugares oficiales para la fiesta son más caros que un restaurante de primera, pero los pagan pues les dicen que ese aumento es para la obra evangelizadora del apóstol. En otro video trataremos con más detalle este tema. Por el momento escuchemos lo que declaró el célebre vocero Silem García en una entrevista. De la luz del mundo, Silem García. Silem, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, que yo creo que esto es un aspecto de ganar y nada violenta la ley, mucho menos. Obviamente se fueron por esa parte y se olvidaron de lo que realmente es importante, la festividad que se tiene, las más de 600,000 fieles que van a visitar Guadalajara, el turismo religioso que se tiene en ese lugar, los más de 300 millones de dólares que deja de derrama económica para la zona metropolitana y en beneficio de los comercios de ahí de Guadalajara, y que se reactiva en esa zona la economía de ese lugar. Hay muchos comercios que sobreviven por este tipo de eventos, Enrique, y realmente no se está dando la difusión apropiada a ello. Adicionalmente a ello, así que surgen las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de este jugoso negocio llamado Santa Cena? No es al interior de las colonias de LLDM en donde los turistas religiosos gastan la mayoría de sus recursos económicos. ¿No es verdad que la gran mayoría no sale de dichas colonias? ¿No es verdad que ahí comen, que ahí duermen, que ahí socializan, que ahí gastan sus dineros? ¿No es verdad que los líderes de dicha iglesia tienen el monopolio del comercio en esas colonias y venden a precios de oro los permisos para vender en esas fechas?
Si para los negocios exteriores en Guadalajara representa una derrama de cientos de millones de dólares, entonces por lógicas razones la derrama al interior es mucho mayor. Esto nos revela el por qué no se suspende dicha festividad por ningún motivo. Actualmente los líderes de esta empresa, disfrazada de iglesia, han tenido que contratar los servicios de 2 costosas firmas de abogados, para tratar de evitar que les congelen sus cuentas bancarias, y es el mismo Silem quien acepta que este congelamiento de sus cuentas es por pedimento de un gobierno extranjero, en el entendido de que con la llamada fiesta más grande del mundo, también se realiza el lucro más grande y jugoso de estos líderes. Sería un golpe muy fuerte si congelaran las cuentas, aunque estos viejos lobos de mar ya saben capotear muy bien los embates de la ley, pues llevan años enriqueciéndose a costa de la fe de miles de fieles. También hoy se dio a conocer que la Iglesia La Luz del Mundo promovió al menos 3 juicios de amparo en juzgados federales de Jalisco en contra del congelamiento y bloqueo de sus cuentas bancarias. ¿Las cuentas están congeladas? Mira, es una información que el día de hoy se ventiló. Yo quisiera, si me lo permites, esperarnos unos días más para poder darte una información precisa. No queremos darle una información que no tienen información concreta sobre todo eso. Eso lo vamos a hacer a través de los despachos correspondientes que se contrataron, que en este caso es el despacho Nazar y Asociados y Ambrosio Michel, que son los despachos que la iglesia está contratando para esto. Simple y sencillamente entendemos nosotros que viene de un pedimento internacional. En su momento daremos la información apropiada. ¿Están preparándose para una posible investigación de las autoridades, supongo? No hay investigación como tal. Permítenos en su momento, no quisiera adelantar, porque preferimos dártelo con sustento jurídico para no estar especulando. De acuerdo, bueno, pues platiquemos. Hacemos un llamado a las autoridades a que pongan atención en el manejo de las finanzas reales de esta asociación religiosa, pues es sabido de todos que se han enriquecido Naasón y sus familiares al grado de poder juntar cantidades millonarias de dólares sin problema, y preguntamos, ¿pagarán los impuestos correspondientes a sus riquezas? ¿Es legal enriquecerse explotando la ignorancia y buena voluntad del pueblo? Hermanos, está más que demostrado que los voceros y abogados del apóstol de hombres y por hombres Naasón Joaquín, mienten y se contradicen sin empacho alguno, y piensan que engañan a todos los que observamos su vergonzoso espectáculo. Sin embargo, gracias a Dios ya es más que evidente la falsedad de todos estos comerciantes de la fe. Hermano, te invitamos a que te unas en ruego al soberano de la creación pidiendo por las víctimas de esta descarada manipulación y todos los abusos cometidos por los falsos profetas, apóstoles y pastores de este tiempo. También te invitamos a que te suscribas y dejes tu comentario.